Daremos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada para el día de hoy, sábado 12 de marzo de 2016, siendo las 12 horas con 7 minutos. Por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos, maestra María Eugenia Villa Torres, pase la lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran presentes en este salón de pleno la magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y el magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano. Expediente con número de clave TJDC 07-2006 que promueve el ciudadano Miguel Ángel Vázquez Aguilar en su carácter de miembro activo e integrante de la planilla a contender por el Comité Directivo Municipal de Ciudad del Carmen del Partido Acción Nacional. Expediente TJDC 4-2016 y sus acumulados TJDC 05-2016 y TJDC 06-2016, promovidos por los ciudadanos Norma López Piedra, Asís Paz López y Jonathan Paz López, en su carácter de ciudadanos mexicanos, campechanos, militantes del Partido Acción Nacional. Y el expediente TJDC 08-2016, que promueve el ciudadano Hermilo Arcos May en su carácter de miembro activo integrante de la planilla a contender por el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en la Asamblea Municipal a celebrarse el 13 de marzo de 2016, precisado en el aviso de este tribunal. Es la cuenta, magistrados. Magistrada y magistrado, está a nuestra consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el mismo en relación con los asuntos que se resolverán en esta sesión, por favor les pido que lo hagan saber de manera económica. Está aprobada, señora Secretaria General de Acuerdos, que se certifique así en el acta. De acuerdo a su instrucción, magistrado. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al magistrado ponente, licenciado Carlos Francisco Luis Gutiérrez, con la finalidad de que exponga el proyecto listado para esta sesión. Asimismo, señala el sentido de la resolución, los preceptos en que se funda y las consideraciones jurídicas que estimó pertinentes para realizarlo. Gracias, señor presidente. Con su permiso, magistrada Moguel, procedo a exponer el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano campechano, expediente marcado con el número de clave de JDC 07-2016, que fuera tomado mi ponencia. Para ello me permito concederle el uso de la voz al licenciado Miguel Antonio Pech Navarrete, secretario proyectista adscrito a mi ponencia, con la finalidad que dé cuenta con la síntesis correspondiente del asunto citado. Buenas tardes, magistrada y magistrados. Con su anexión, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano, promovido por el ciudadano Miguel Ángel Vázquez Aguilar en su carácter de miembro activo e integrante de la planilla a contender por el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional Campeche. En contra de la inclusión de José Rubén Rojausen González, Roger Castillo Valencia y Jafet Calderón González dentro del listado nominal a utilizarse para la Asamblea Municipal, convocada para elegir presidente y miembros del Comité Directivo Municipal en Carmen, a ocurrir el 13 de marzo del 2016, ya que han sido expulsados del partido por la Comisión de Orden. Ahora bien, en relación con el caso puesto en estudio, es necesario señalar
que de conformidad con el artículo 128 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, establece que ningún militante podrá ser suspendido, inhabilitado ni expulsado del partido sin que el órgano competente le dé a conocer por escrito y por medio fehaciente los cargos que haya en su contra, le haga saber su derecho a nombrar defensor entre los militantes del partido, oiga su defensa, cite a las partes interesadas, considere los alegatos y las pruebas que se presenten y recabe todos los informes y pruebas que estime necesarios. Asimismo, ninguna sanción será registrada si no hay constancia fehaciente de la notificación al militante sancionado, en los términos establecidos por el reglamento correspondiente. Asimismo, tenemos que el artículo 72 del Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional señala que el Registro Nacional de Militantes es la única instancia facultada para ejecutar las bajas que resulten de un proceso de expulsión. De igual forma, el artículo 73 del Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional señala que en el caso de expulsión y declaratoria de expulsión, la resolución dictada por la Comisión de Orden o Comisión Permanente competente deberá informar al Registro Nacional de Militantes acompañando copia de la constancia de notificación al militante sancionado para la procedencia de su inscripción. Por otra parte, es de suma importancia señalar que el ciudadano licenciado Jesús Eduardo Urbina Lucero es, en su carácter de director del Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, en su escrito de fecha 10 de marzo de 2016, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho por este Tribunal Electoral, a través del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2016, hace mención de que se observó la falta de constancias de notificación al militante sancionado para proceder a su inscripción en el padrón del partido. Por lo tanto, el Registro Nacional de Militantes se encontró impedido para realizar las bajas solicitadas por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche. En conclusión, el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, al realizar el estudio minucioso del procedimiento de expulsión efectuado por la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Campeche en contra de los ciudadanos Jorge Rubén Norhausen González, Roger Castillo Valencia y Ángel Jafet Calderón, observó la falta de las constancias de notificación a los militantes sancionados, por lo que al no contar el Registro Nacional con dichas documentales, presupuso la falta de certeza de que los hoy expulsados hayan tenido la oportunidad de enterarse de los puntos resueltos en dicho procedimiento. Por lo tanto, al percatarse dicha autoridad partidista nacional sobre este vicio en el procedimiento de comento, tuvo una causal de impedimento para realizar las bajas solicitadas por dicha comisión de orden. Ello denota la permanencia de los ciudadanos Jorge Norhausen González, Roger Castillo Valencia y Ángel Jafet Calderón en la lista nominal que hoy se impugna. Por tanto, este tribunal de Campeche, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, determina que es infundado el agravio hecho valer por el enunciado. Por lo que se propone, primero, declararse infundado el agravio hecho valer por el ciudadano Miguel Ángel Vázquez Aguilar en su carácter de miembro activo e integrante de la planilla a contender por el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en contra de la inclusión de los ciudadanos Jorge Rubén Norhausen González, Roger Castillo Valencia y Ángel Jafet Calderón en el listado nominal del Partido Acción Nacional, mismos que fueron objeto de un proceso de expulsión. Segundo, se ratifica la plena validez del listado nominal de electores 04 Campeche, diagonal 04003, diagonal Carmen, del Partido Acción Nacional, con fecha de corte 13 de marzo de 2016, misma que será utilizada para el proceso de selección interna para elegir presidente, miembros del Comité Municipal en Carmen. Es la cuenta, magistrado. Muchas gracias, licenciado William Antonio Persona Navarrete, secretario de Justicia. Magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Lo mismo, nada que agregar. Secretaria General, de acuerdo, le solicito tome la votación correspondiente. Conforme su instrucción, magistrado. Magistrada Ana Patricia Moguel Ceballos. A favor del proyecto. Magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto, de mi proyecto. Magistrado
Magistrado presidente Víctor Manuel Rivero Álvarez. Con el proyecto. Magistrado, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve: primero, se declara infundado el agravio hecho valer por el ciudadano Miguel Ángel Vázquez Aguilar en su carácter de miembro activo integrante de la planilla a contender por el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en contra de la inclusión de los ciudadanos Jorge Rubén Abarrauce González, Roger Castillo Valencia y Ángel Jafet Calderón en el listado nominal del Partido Acción Nacional, mismos que fueron objeto de un proceso de expulsión por las razones que se exponen en el considerando octavo de esta resolución. Segundo, se ratifica la plena validez del listado nominal de electores 04 Campeche diagonal 04003-Carmen del Partido Acción Nacional con fecha de corte 13 de marzo de 2016, mismo que será utilizado para el proceso de selección interna para elegir presidente y miembros del comité municipal en Carmen por las razones que se exponen en los considerandos octavo y noveno de esta resolución. Notifíquese en los términos de ley. Continuando con los asuntos para esta sesión pública, se le concede el uso de la palabra a la magistrada ponente maestra Mirna Patricia Monguel Ceballos. Con su permiso, magistrado presidente, magistrado Luis Gutiérrez, procedo a exponer el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano, expediente marcado por el número de clave TEC-JDC-04-2016 y sus acumulados expediente TS-JDC-05-2016 y TS-JDC-06-2016, promovidos por los ciudadanos Norma López Piedra, Asisclo y Jonathan Ulises Paz López, que fueran turnados a mi ponencia. Para ello, me permito concederle el uso de la voz a la maestra Miriam del Rosario Vila Gil, secretaria proyectista adscrita a mi ponencia, con la finalidad de que dé cuenta con la síntesis correspondiente a los asuntos citados. Con su autorización, magistrados. Los ciudadanos Norma López Piedra, Asisclo y Jonathan Ulises Paz López promueven los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano al pronunciarse en contra de la declaratoria de expulsión como militantes del Partido Acción Nacional, realizada por el Comité Directivo Estatal del citado Instituto Político, en el expediente número CDE-presidencia-0256-2016, de fecha 17 de junio de 2015. Este tribunal, en plenitud de jurisdicción, es competente para conocer y resolver los presentes asuntos. De la revisión integral de las demandas se advierte que existe conexidad de la causa. En razón de ello, y atendiendo al principio de economía procesal, a efecto de resolver de manera conjunta los medios de impugnación precisados con anterioridad, de conformidad con los artículos 698, 699 y 700 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y con la finalidad de que sean decididos de manera conjunta para facilitar su pronta y expedita resolución, lo procedente es acumular los juicios. Por ser este el más antiguo, todos se van a acumular los expedientes números TSC-JDC-05-2016 y TSC-JDC-06-2016 al expediente marcado con el número TSC-JDC-04-2016, por ser este el más antiguo. Previo al estudio de fondo del presente asunto, este tribunal se encuentra legalmente facultado para analizar en cualquier tiempo, pero sobre todo preferentemente a cualquier otra cuestión
cuestión si se configura alguna de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 645 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es prioritario. En términos de lo señalado en el precepto 641 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, los medios de impugnación deberán promoverse dentro de los 4 días siguientes a aquel en que se hubiera tenido conocimiento del acto de resolución impugnado o hubiera sido notificado conforme a la ley. En el caso concreto, el acto controvertido es la vía de la declaración de expulsión de militantes del Partido Acción Nacional realizada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Ahora bien, todos los promoventes afirman en sus respectivos escritos y en específico en su capítulo de hechos, que no fueron enterados de la declaratoria de expulsión hoy controvertida, sino que fue hasta el día 23 de febrero del presente año en el que tuvieron conocimiento pleno y o patente de dicha determinación. Manifestaciones a las que se les concede valor probatorio al ser hechas por personas con capacidad para obligarse de un hecho propio y concernientes al asunto de mérito, efectuadas sin coacción ni violencia, generando de manera indubitable a este órgano jurisdiccional la fecha cierta del conocimiento del acto impugnado. No pasa desapercibido para este órgano colegiado que fue hasta el día 3 de marzo que comparecen de manera directa a interponer los medios de impugnación que se estudian. Entonces, si los ciudadanos Norma López Piedra, Asistro y Jonathan Ulises Paz López estimaban que con la declaratoria de expulsión como militantes del Partido Acción Nacional realizada por el Comité Directivo Estatal del citado partido se les estaba violando alguno de sus derechos, ellos tuvieron la oportunidad de controvertir tal circunstancia dentro del plazo legal de 4 días, conforme al artículo 641 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Dicho plazo comenzó a correr a partir del día 24 de febrero y feneció el 29 del mismo mes y año, disponiendo de los días 24, 25, 26 y 29 del mes en sí, para ejercer su derecho a la impugnación en salvaguarda de sus intereses. Por consiguiente, al ser los plazos, los lapsos temporales dentro de los cuales es oportuno y procedente la realización de determinados actos procesales, si se desea lograr ciertos efectos legales, los ciudadanos Norma López Piedra, Asistro y Jonathan Ulises Paz López estaban obligatoriamente sujetos a ejercer la carga de la impugnación dentro del plazo otorgado por la ley. Conforme a los razonamientos anteriormente desarrollados, este Tribunal Electoral considera procedente el desechamiento de los medios de impugnación interpuestos en contra de la declaratoria de expulsión como militantes del Partido Acción Nacional, realizada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el expediente número CDE, diagonal presidencia, diagonal 0256, diagonal 2016, de fecha 17 de junio de 2015, al no interponer en tiempo y forma el medio de tutela previsto en la ley, toda vez que queda demostrar en autos que no se inconformaron dentro del plazo perentorio, revelando así su conformidad con tal determinación. Esta es la cuenta magistral. Muchas gracias, maestra Miriam del Rosario Vila Gil, secretaria proyectista. Magistrada y magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria General de Acuerdo, le solicito tome la votación. De acuerdo a su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Luna Patricia Moguel Ceballos, ponente en el asunto de la cuenta. Con mi proyecto. Magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez. A favor del proyecto. Magistrado presidente Víctor Manuel Rivero Álvarez. Con el proyecto. Magistrado, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve primero. Este Tribunal Electoral del Estado de Campeche es competente para conocer y resolver los presentes juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano campechano. Segundo,
Se acumulan los juicios ciudadanos identificados con las claves del expediente TES-05/2016 y TES-JDC/06/2016 al TES-JDC/04/2016 por ser este último el más antiguo. En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. Tercero, se desechan de plano los medios de impugnación promovidos por los ciudadanos Norma López Piedra, Acisclo y Jonathan Ulises Paz López por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de este fallo. Cuarto, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, notifíquese en términos de ley. Con el permiso de la magistrada Mirna Patricia Morel Ceballos y del magistrado licenciado Carlos Francisco Ruiz Gutiérrez, procedo a exponer un proyecto de resolución de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano en el expediente marcado con el número de clave TEC-JDC/08/2016 que fuera turnado a mi ponencia. Para ello, me permito concederle el uso de la voz al licenciado Abner Ronzález Mesh, secretario proyectista adscrito a mi ponencia, con la finalidad de que dé cuenta con la síntesis correspondiente en el asunto ya citado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Con su autorización. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano número TEC-JDC/08/2016, interpuesto por el ciudadano Hermindo Arcos May en su carácter de miembro activo e integrante del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de Carmen, Campeche, así como en su carácter de integrante de la planilla a contender por el Comité Directivo Municipal en la Asamblea Municipal a celebrarse el 13 de marzo próximo en contra del acuerdo de la sesión del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Carmen, Campeche, celebrada el 8 de marzo de 2016 y sus acuerdos. En el juicio de cuenta, el accionante se duele de que no fue notificado a la convocatoria de la 35ª sesión ordinaria del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Carmen, ya que con tal situación violentaron sus derechos partidistas, pues la responsable violó el principio de legalidad al llevar a cabo la sesión del órgano partidista municipal sin la debida comunicación de la misma, lo cual considera le impidió participar activamente en los órganos de gobierno del partido. En esas condiciones, la litis en el presente caso consiste en determinar si, tal y como lo aduce el actor, la autoridad municipal partidista responsable incumplió con la obligación de dar a conocer la realización de la sesión extraordinaria y si ello deriva en una afectación a sus derechos como miembro activo e integrante del Comité Directivo Municipal y como candidato a la planilla que encabeza. Conforme a las disposiciones normativas del Partido Acción Nacional, se puede advertir claramente que es una facultad del presidente del Comité Directivo Municipal convocar a las sesiones, en este caso, del secretario que se encuentra en funciones de presidente. Así, lo que se aprobó en la sesión realizada el día 8 de marzo del año en curso se encuentra relacionado a la Asamblea para la elección de la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Carmen, por lo que la convocatoria a la sesión controvertida debe seguir las formalidades establecidas en los estatutos del Partido Acción Nacional, que disponen como requisito la publicación en estrados de las convocatorias. Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos, se observa que la autoridad responsable manifiesta haber enterado debidamente al actor de la celebración de la 35ª sesión extraordinaria del Comité Directivo Municipal de Carmen, Campeche. Para acreditar lo anterior, la responsable manifiesta que notificó al enjuiciante mediante correo electrónico a su cuenta personal y adjunta copia del mismo. Asimismo, fijó debidamente la convocatoria a sesión en los estrados del Comité Directivo Municipal y anexa impresiones fotográficas de tal fijación. Al respecto,
Es oportuno destacar que el actor menciona en su escrito que está enterado de las resoluciones aprobadas el 8 de marzo pasado y que las mismas modifican aspectos fundamentales de la organización del proceso de renovación del órgano directivo municipal partidista. En ese sentido, la pretensión verdadera del actor es dejar sin efecto lo que la autoridad responsable aprobó en la sesión municipal en relación al procedimiento interno del Partido Acción Nacional en el que está participando. Es decir, aun cuando el actor comparece como integrante del Comité Directivo Municipal de Carmen, la afectación que lo motiva a intentar el presente juicio ciudadano se encuentra relacionada al proceso electivo intrapartidista en su carácter de candidato, y en esa condición se encontraba vinculado a estar pendiente de las modificaciones que al respecto emitiera la autoridad encargada de la organización de la selección. Además que, como ya se mencionó, la autoridad responsable, sin estar obligada, comunicó la convocatoria mediante correo electrónico al actor. Por lo tanto, al no citar o hacer mención el ciudadano Hermilo Arcos May de los preceptos legales o la forma con que, en carácter de miembro activo o integrante del citado órgano partidista municipal, se le ha convocado anteriormente, para este tribunal electoral, la convocatoria publicada por la autoridad responsable en estrados cumple con el propósito para el que se realizó, es decir, tanto el accionante como los demás integrantes del multicitado comité municipal, se les hizo de conocimiento la convocatoria a la sesión que hoy se pide dejar sin efectos. Por otra parte, consta en el acta de la 35ª sesión ordinaria que lo resuelto en la misma fue aprobado por más de la mitad de los integrantes del Comité Directivo Municipal de Carmen, Campeche, como acredita la responsable a través de la lista de asistencia de dicha sesión realizada el 8 de marzo pasado, y en el que consta la firma de 12 de los 17 integrantes del órgano partidista. Dicho lo anterior, a ningún fin práctico llevaría a declarar la nulidad de la controvertida sesión, pues, además que ha quedado demostrado que la convocatoria de la misma se realizó en términos de la legislación partidista, lo resuelto en la misma fue aprobado por más de la mayoría requerida para tener por válido su contenido y acuerdos, tal y como lo establece el artículo 105 del reglamento de los órganos estatales y municipales del Partido Acción Nacional. Es decir, seguiría sin colmarse la pretensión del enjuiciante porque no se cambiaría el sentido de la deliberación. De ahí que le asiste la razón a la autoridad responsable al manifestar en su informe circunstanciado que existió el quórum legal para la realización de la sesión. Aunado a lo anterior, aunque el actor manifiesta en su escrito de inconformidad que se ha enterado de modificaciones de aspectos fundamentales de la organización del proceso de renovación del órgano directivo municipal del partido en Carmen, no precisa cuáles son las afectaciones que le causa lo aprobado en la 35ª sesión ordinaria, ni la manera en que ello perjudica la asamblea a realizarse el próximo 13 de marzo del año en curso, o los preceptos legales que la autoridad responsable violó con su actuación. En consecuencia, y sin que se emita pronunciamiento alguno por esta autoridad respecto al contenido y lo aprobado en la sesión impugnada, lo procedente es declarar infundados los agravios hechos valer por el ciudadano Hermilo Arcos May y confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado. Muchas gracias, licenciado Amir Roncesmech, secretario de Quista. Magistrada y magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Nada que agregar. Secretaria General de Acuerdos, le solicito tome la votación. Conforme a su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Mina Patricia Moguel Ceballos. A favor del proyecto. Magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez. A favor del proyecto. Magistrado presidente Víctor Manuel Rivero Álvarez, ponente en el asunto de la cuenta. Con mi proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve primero. Son infundados los agravios hechos valer en el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano campechano, promovido por el ciudadano Hermilo Arcos May. Segundo, se confirma la 35ª sesión ordinaria del Comité Directivo Municipal en Carmen, Campeche, y sus acuerdos celebrados el 8 de marzo de 2016
notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida esta sesión, siendo las 12 horas con 36 minutos del mismo día de su inicio, y se instruye a la Secretaria General de Acuerdos que levante el acta correspondiente. Tengan todos una excelente tarde.